Imagina avanzar durante días. Sin ver una sola ciudad. Sin encontrar un solo enemigo. Solo viento. Solo hierba infinita. Solo silencio. Y de repente. Flechas. Salen de la nada. Silban en el aire. Matan, y desaparecen. Así comenzó el terror. Los soldados del gran rey Darío, señor del imperio persa, conquistador de tierras y pueblos. Entraban en un mundo donde sus ejércitos no servían. Un mundo sin murallas. Sin batallas. Sin reglas. Un mundo dominado por un enemigo invisible. Los escitas. Para entender a los escitas, hay que olvidar todo lo que sabes sobre civilización. Olvida ciudades. Olvida murallas. Olvida reyes sentados en tronos. Porque los escitas no vivían en un lugar. Vivían en el movimiento. Las estepas euroasiáticas. Un océano de hierba que parece no tener fin. Sin caminos. Sin límites visibles. Sin refugio para quien no pertenece a ese mundo. En ese entorno extremo nacieron los escitas. Un pueblo moldeado por el viento, el frío y la distancia. No eran agricultores. No eran constructores. Eran jinetes. Desde niños aprendían a montar antes incluso de caminar con firmeza. El caballo no era una herramienta. Era parte de ellos. Comían, viajaban y combatían sobre él. Un escita sin caballo, no era escita. Su vida era nómada. Se desplazaban constantemente en busca de pastos para sus animales. Caravanas enteras cruzaban la estepa, hombres, mujeres, niños, y rebaños. Sus hogares eran tiendas móviles, hechas de madera y fieltro, fáciles de desmontar y transportar. Nada los ataba a la tierra. Y eso, los hacía imposibles de atrapar. Los historiadores antiguos, como Heródoto, quedaron fascinados, y aterrados, por ellos. Describía a los escitas como un pueblo salvaje. Pero también increíblemente resistente. Hablaba de sus costumbres duras, de su vida austera. Y de su capacidad para sobrevivir donde otros morirían en días. Pero también hay exageración. Como toda historia contada por extranjeros. Mezcla realidad con miedo. En combate, los escitas eran algo completamente nuevo. No formaban líneas. No cargaban en bloque. Se movían. Siempre. Cada guerrero era independiente. Cada uno tomaba decisiones en el campo de batalla. Era caos, pero un caos controlado. Su arma más temida, el arco compuesto. Pequeño, curvado, diseñado para disparar con fuerza letal incluso desde un caballo al galope. Podían lanzar una lluvia de flechas sin detenerse. Y lo más aterrador. Podían disparar mientras huían. Una técnica que los griegos llamaron el disparo parto. Aunque los escitas ya lo dominaban mucho antes. Imagina perseguir a tu enemigo. Creyendo que huye. Y de pronto, recibir una flecha en el pecho. Eso era luchar contra ellos. Pero su fuerza no era solo militar. Era mental. Los escitas no pensaban en términos de victoria o derrota. Pensaban en supervivencia. No defendían ciudades. Porque no tenían ciudades. No protegían territorios fijos. Porque su territorio era todo lo que podían recorrer. ¿Cómo conquistas a un enemigo? ¿Que simplemente se mueve? Además, conocían cada rincón de su entorno. Cada río. Cada colina. Cada cambio en el viento. Para un ejército extranjero, la estepa era un vacío hostil. Para los escitas. Era su hogar. Y ese conocimiento. Era más poderoso que cualquier ejército. Su sociedad también rompía esquemas. No había una jerarquía rígida como en los grandes imperios. Había jefes, sí. Pero el valor individual importaba. El respeto se ganaba en batalla. En resistencia. En habilidad. Y eso creaba guerreros peligrosos. Porque no luchaban por un rey lejano. Luchaban por su vida. Por su clan.
Por su libertad. Incluso sus rituales reflejaban esa dureza. Celebraban la guerra. Honraban a los caídos. Y construían enormes túmulos funerarios, los kurganes, donde enterraban a sus líderes con riquezas, caballos, y símbolos de poder. Como si incluso en la muerte siguieran cabalgando. Los escitas no eran un imperio. Eran algo más difícil de vencer. Una forma de vida. Una forma de guerra. Un enemigo que no podías ver. No podías alcanzar. Y no podías destruir. Y cuando el gran Darío decidió enfrentarse a ellos, no estaba invadiendo un territorio. Estaba entrando en un mundo donde las reglas de la guerra ya no existían. A finales del siglo VI a.C., Darío decidió hacer lo que nadie había logrado. Someter a los escitas. ¿Por qué? Porque eran una amenaza constante. Atacaban fronteras. Desaparecían sin dejar rastro. Y lo más peligroso, no podían ser controlados. Así que Darío hizo lo que mejor sabía hacer. Invadir. Cruzó el Bósforo. Avanzó hacia Europa. Y penetró en la estepa con uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos. Decenas de miles de soldados. Infantería pesada. Caballería. Suministros. Un ejército preparado para aplastar reinos. Pero no había reinos. No había ciudades que conquistar. No había ejércitos que derrotar. Solo vacío. Los escitas simplemente se retiraron. Pero no era una retirada. Era una trampa. No fue una batalla. Fue una ejecución lenta. Invisible. Implacable. Inevitable. Los escitas sabían algo que Darío aún no comprendía. Un ejército no muere solo por la espada. Muere por hambre. Y ahí comenzó la verdadera guerra. El ejército persa avanzaba confiado. Era enorme. Organizado. Poderoso. Pero dependía de algo vital. Suministros. Comida para miles de hombres. Agua para soldados y caballos. Forraje para animales. Sin eso, no había imperio. Y los escitas lo sabían. Cada vez que los persas avanzaban, el mundo delante de ellos desaparecía. Los campos eran incendiados. El pasto reducido a cenizas. El aire, espeso y oscuro. No había verde. No había vida. Solo tierra negra. Los pozos, contaminados. Agua envenenada o inutilizable. Ríos vigilados desde la distancia. Beber era un riesgo. No beber, una sentencia. El ganado, desaparecido. Los escitas se llevaban todo. Caballos, ovejas, vacas. Nada quedaba atrás. Ni siquiera cadáveres. Ni siquiera restos. Era como si la tierra misma se negara a alimentar al invasor. Y mientras tanto, ellos observaban. Desde colinas lejanas. Desde el horizonte interminable. Siempre fuera de alcance. Siempre listos. Cuando los persas estaban agotados. Cuando el hambre empezaba a debilitar filas. Cuando la sed rompía la disciplina. Entonces atacaban. Rápido. Preciso. Brutal. Una lluvia de flechas. Gritos. Confusión. Muerte. Y antes de que el ejército pudiera reaccionar. Silencio. Otra vez. No había victoria. No había enemigo al que perseguir. Solo desgaste. Día tras día. Noche tras noche. Los soldados empezaron a comprender algo aterrador. No estaban luchando para ganar. Estaban luchando para sobrevivir. El frío de la noche cortaba la piel. El calor del día quemaba los cuerpos. Sin comida. Sin agua suficiente. Sin descanso. Y siempre, con la sensación de que alguien los observaba. Darío había conquistado ciudades fortificadas. Había derrotado reyes.
Había cruzado continentes. Pero nunca había luchado contra un enemigo que se negaba a existir. Los escitas no defendían territorio. Defendían el tiempo. Cada día que pasaba, el ejército persa era más débil. Cada kilómetro avanzado, más lejos de casa. Y entonces la realidad golpeó con fuerza. No había nada que conquistar. Porque los escitas no tenían nada que perder. Esta no era una guerra de fuerza. Era una guerra de desgaste total. Una guerra donde el campo de batalla no era la tierra. Era el cuerpo humano. El estómago vacío. La garganta seca. La mente agotada. Los escitas no derrotaron al imperio persa en combate. Lo hicieron algo mucho más devastador. Lo dejaron sin recursos. Sin control. Sin opciones. Y en ese momento, el ejército más poderoso del mundo se convirtió en algo frágil. Algo vulnerable. Algo humano. Porque en la estepa no gana el más fuerte. Gana el que puede sobrevivir más tiempo sin nada. Frustrado, agotado, incapaz de obligar a los escitas a luchar, Darío recibió un mensaje. Un mensaje sin palabras. Un pájaro. Un ratón. Una rana. Y 5 flechas. Nada más. Los persas quedaron confundidos. ¿Qué significaba? Algunos pensaron que era una rendición simbólica. Pero la interpretación real era mucho más oscura. Si no podéis volar como el pájaro, esconderos bajo tierra como el ratón, o saltar a los pantanos como la rana, moriréis bajo nuestras flechas. No era un regalo. Era una advertencia. Darío lo entendió. Por primera vez, el gran conquistador no tenía control. No podía forzar una batalla. No podía alimentar a su ejército. No podía ganar. Y entonces hizo lo impensable. Se retiró. El rey de reyes. Obligado a abandonar la campaña. Los escitas no destruyeron su ejército. Hicieron algo peor. Lo humillaron. Pero los escitas no eran solo guerreros invisibles. Eran una cultura compleja y fascinante. Sus tumbas, llamadas kurganes, escondían tesoros increíbles. Oro trabajado con una precisión asombrosa. Figuras de animales. Joyas. Armas decoradas. Un mundo artístico oculto bajo la tierra. Y luego, están las leyendas. Los antiguos griegos hablaban de mujeres guerreras que luchaban junto a los escitas. Mujeres que montaban a caballo. Que disparaban arcos. Que iban a la guerra. De ahí nace el mito de las amazonas. No como fantasía, sino como eco de una realidad. Una sociedad donde la guerra no tenía género. Los escitas no construyeron imperios. No dejaron ciudades monumentales. No escribieron su historia. Pero cambiaron el mundo. Fueron los primeros grandes señores de la estepa. Los maestros de la guerra móvil. Los fantasmas que ningún imperio podía atrapar. Detuvieron la expansión de uno de los mayores imperios de la historia. No con murallas. No con ejércitos masivos. Sino con inteligencia. Con movilidad. Con paciencia. Y con una idea revolucionaria. No necesitas derrotar a tu enemigo. Si puedes hacer imposible que te derrote. En las vastas llanuras del mundo antiguo. Donde el viento nunca se detiene. Los escitas demostraron algo eterno. A veces, el poder no está en conquistar, sino en no ser conquistado.